Bueno, muy buenos días a todos nuestros asistentes, como siempre agradecidos desde los programas de Maestría en Administración de Organizaciones y Maestría en Gestión Financiera. Hoy les damos la bienvenida a nuestra segunda conferencia internacional, esta vez de la mano de nuestro experto invitado, el doctor Joan Carles Domenech, profesor colaborador de EUDE Business School. Bueno, el doctor Domenech es profesor de marca y comunicación en escuelas de negocios y organismos. Y si algo caracteriza a nuestro docente es su perfil claramente emprendedor, porque actualmente es socio y fundador de Tu Impulso y de la empresa Miss y Mr. Meet, empresa dedicada a ayudar a las marcas, compañías e instituciones a adelantarse en su naturaleza para conectar y forjar relaciones personales con sus públicos objeto. Bueno, bienvenido, doctor Carles. El público es todo suyo y nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Espero que la pantalla se esté viendo bien. Cualquier cosa, Señor, Sí, muy señor. bien. ustedes me lo comunican. Es un placer estar hoy aquí con ustedes. Me siento profundamente agradecido. Lo hablábamos hace algunos minutos. Estuve en mayo en Bogotá, volví en el mes de julio. Voy a volver a estar la última semana del mes de noviembre en este país que siento como mío, a pesar de vivir en España y en una ciudad como Barcelona. Por lo que, insisto, me siento profundamente agradecido. Déjenme contextualizar eh, lo que hoy vamos a tratar en aquello de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, ¿no? A lo largo de mi carrera profesional, de mis 38 años de carrera profesional, empecé siendo muy jovencito, con 18 años, en este momento tengo 56, he vivido he vivido en distintas culturas organizacionales, ¿no? La cultura latina, la cultura anglosajona. Dentro de la propia cultura anglosajona vemos que la cultura británica es muy distinta a la norteamericana y muy distinta a la australiana. O sea, dentro de la misma cultura anglosajona encontramos perfiles culturales muy distintos cuando hablamos del mundo organizacional, ¿no? Y lo cierto es que en estos 38 años de profesión, de carrera, cuando hablo de cultura organizacional, ha habido culturas en las que me he sentido muy feliz, y ha habido culturas en las que no me he sentido tan feliz. Ha habido momentos increíbles y ha habido momentos más duros. En lo personal y también en lo profesional, sobre todo porque soy una persona que nunca ha disociado lo personal de lo profesional, ¿no? Entiendo que tenemos una vida, y en esta vida hay un porcentaje de lo personal y hay un porcentaje de lo profesional que conviven, ¿no? Sobre todo cuando vives en aquello o te desarrollas en aquello que te apasiona, que en mi caso siempre ha sido el mundo el mundo de los negocios, o sea, el mundo del emprendimiento, de los negocios, de la comunicación, etcétera, ¿no? Bien, y en este aspecto, cuando pensé que lo había aprendido prácticamente todo, a finales del 2018, y por una cuestión personal, por un evento personal, por una situación personal, me di cuenta que debía de algún modo entrar en un proceso de reaprendizaje en relación a todo lo que había vivido en los años anteriores, ¿no? Y me di cuenta de que había un elemento que pasa desapercibido, ¿no? Es una especie de intangible dentro de las organizaciones, dentro y fuera de las organizaciones. Es un intangible que, a pesar de percibirlo así, les puedo decir que es realmente un tangible. Y ese elemento que yo he ido descubriendo entre 1985 y 2023
es, como les decía antes, la cultura organizacional, ¿no? Claro, y hablar de cultura organizacional para mí es hablar del punto de partida de todo lo relacionado con una organización, ¿no? Y esto vamos a hablar más adelante de ello, ¿no? Mm, Cuando nos desarrollamos en una cultura A, obtenemos resultados A. Cuando nos desarrollamos en una cultura B, desarrollamos resultados B. Pero nunca, si nos desarrollamos en una cultura A, vamos a conseguir o vamos a desarrollarnos en resultados B. Claro, la cultura organizacional, como esa especie de intangible que termina siendo realmente un tangible y que percibimos siempre nada más atravesar las puertas de cualquier organización, de cualquier empresa, está directamente vinculada con los valores de aquella organización y ello tiene un impacto increíble en nuestra cuenta de resultados. A finales del 2018, por este evento personal del que les hablo, decido empezar a investigar más de lo que había investigado hasta el momento en relación a lo que estamos llamando cultura organizacional, ¿no? Y me di cuenta de que aquellas organizaciones que habían vivido o sobrevivido a un montón de décadas, aquellas organizaciones que no solo habían sobrevivido a un montón de décadas, sino aquellas organizaciones que eran relevantes, muy relevantes, tanto para sus colaboradores internos como para sus clientes en externo, eran aquellas organizaciones que habían de algún modo puesto el acento de su estrategia en este concepto que llamamos cultura. Por lo tanto, la cultura tiene un impacto tremendo, mucho más de lo que nos imaginamos, en nuestra cuenta de resultados. Déjenme que les hable de las tendencias que he podido ir recogiendo en estas últimas semanas y que están directamente ligadas, asociadas a esto que acabo de comentar, ¿no? Bien, ¿cuáles son las tendencias que van a determinar el futuro de las organizaciones? Aquellas organizaciones que no tan solo tienen claro o no solo tienen claro qué organización quieren ser, sino qué organización quieren dejarnos. La primera de estas tendencias tiene que ver con o está relacionado con aspectos como la sostenibilidad y todos aquellos parámetros asociados a la sostenibilidad. Por ejemplo, 6 de cada 10 organizaciones avanza ya, 6 de cada 10, esto quiere decir un 60% avanza ya en la integración de la sostenibilidad en sus modelos y estrategias de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos yendo mucho más allá de los planes tradicionales de responsabilidad social empresarial o de responsabilidad social corporativa. Es ya uno de los elementos troncales estratégicos dentro de la organización. El otro es el liderazgo responsable, que es imprescindible para atender el punto anterior y para la cohesión social. Fíjense ustedes que el liderazgo responsable ocupa además el número uno en relación a estas tendencias que les voy a exponer, ¿no? Y se plantea el liderazgo responsable como un elemento prioritario ya dentro de las organizaciones. Luego veremos lo que quiere decir liderazgo responsable, ¿no? El tercer punto es la reputación corporativa, ¿no? Que se convierte en otra prioridad estratégica. Y en este caso estamos hablando de la medición de la reputación corporativa como principal reto ya en un 45.2% de las organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de reputación corporativa, estamos hablando no solo de otra tendencia que podemos encontrar en este momento, que es la famosa reputación online. Déjenme decirles que hablar de reputación corporativa es hablar de reputación dentro y fuera, es hablar de reputación en el online y en el offline. De hecho, yo intento
alejarme de aquellos discursos que hablan única y exclusivamente de reputación online. La reputación no está solo en nuestros entornos online, está en todo aquello que de algún modo gira en torno a la organización. El siguiente es la comunicación corporativa, que también se sitúa como un reto. En este momento es ya la preocupación de un 52.3% de las organizaciones entrevistadas en este estudio. Aquí estamos trabajando con datos de fuentes como Edelman Trust o Gallup, entre muchas otras fuentes que además coinciden en relación a este punto de llegada que les estoy presentando, ¿no? Otro elemento importante, no podemos obviar la digitalización dentro de las organizaciones y todo lo relacionado y vinculado a lo que es digitalización, la ciberseguridad como un eje de lo que estamos llamando la transformación digital en las organizaciones, ¿no? La clave aquí está dónde estamos situando a las personas en este proceso de digitalización y que conlleva elementos de ciberseguridad. Bien, un elemento clave, y lo van a ver cuando repasemos el top 5, propósito organizacional como un elemento situado en el centro de la estrategia empresarial. Como les decía, y esto preocupa ya a un 63% de las organizaciones que están ya integrando el propósito como un elemento clave en su estrategia. Y aquí yo les decía que para mí no es tan relevante qué organización queremos ser, que lo es, evidentemente, sino qué organización queremos dejar. La misión tiene un componente operativo, el propósito nos habla, nos desarrolla, es nuestra brújula, es nuestro faro en relación al legado que queremos dejar en aquella organización. Legado dentro y fuera de la organización. Muy importante lo que son modelos de trabajo. Y aquí se está hablando de modelos de trabajo híbridos y flexibles. Esto, como ustedes saben, viene dado o ha venido dado por la pandemia. Esto ha cambiado la forma en la que trabajamos y, por tanto, también la forma en la que nos relacionamos, y un 67% de las organizaciones ya está avanzando en la implementación de modelos híbridos de trabajo. Hablamos también de marca corporativa y del rol, en paralelo a la reputación corporativa, el rol que están jugando las marcas. Y cuando hablamos del mundo de las marcas, no estoy hablando tanto del concepto marca-producto, sino del concepto marca corporativa, marca organizacional, ¿no? Aquí tenemos ya un 27.2% de las organizaciones trabajando en esta dirección, ¿no? Hay quien ve este dato como desde el vaso medio vacío. Yo, a pesar de que no es un dato o es un dato en el que debemos seguir avanzando, yo prefiero verlo como el vaso, soy optimista por naturaleza y prefiero verlo como el vaso medio lleno, ¿no? El gobierno corporativo es también relevante en este nuevo contexto en el que estamos cuando hablamos de tendencias, ¿no? Fíjense, hay en este momento un 41.1% de las organizaciones que vincula los criterios de ASG, o sea, de sostenibilidad, como elemento de retribución principal cuando hablamos de junta directiva, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de las primeras líneas directivas de la compañía, ¿no? La emergencia climática es otro tema relevante. En este momento ya un 22.8% de las organizaciones está empezando a reconocer esta emergencia climática como una prioridad. De hecho, a mí me gusta hablar de ello como la última llamada para poder responder a todos los problemas climáticos a los que nos estamos enfrentando y en los que organizaciones y líderes algo de responsabilidad, permítanme que diga, tenemos, ¿no? Claro, ¿cuál es el top 5? ¿Cuál es el top 5 en relación a todas estas tendencias? Para empezar, propósito. ¿Qué organización queremos ser y qué organización queremos dejar? Luego les contaré cómo trabajamos nosotros este elemento,
que desarrollamos en 4 variables distintas, ¿no? El segundo es sostenibilidad y todos aquellos parámetros asociados al cumplimiento, por ejemplo, de los ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El tercer punto es liderazgo responsable. El cuarto es reputación corporativa y el quinto es comunicación corporativa. Estos son los 5 elementos que cuando hablamos de organizaciones de presente y de futuro vamos a tener que abordar en los próximos meses y años. Bien, claro, fíjense, según datos de una de las fuentes con las que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que es Edelman Trust, el barómetro de Edelman Trust, un 68%, este es un dato significativo, un 68% de los ciudadanos, mujeres y hombres, espera que los CEO contribuyan, los CEO de grandes organizaciones contribuyan al fortalecimiento de la sociedad. ¿Qué tiene de relevante este dato? Déjenme que les cuente. Esto viene dado porque cuando hablamos de aspectos sociales hay una especie de desconfianza generada desde quienes nos han liderado tradicionalmente, los poderes religiosos, los poderes políticos, etcétera, en los que hemos perdido la confianza. Como hemos perdido la confianza en estos, empezamos a depositar la confianza en muchos de estos parámetros. Cuando hablábamos de tendencia de los que hemos estado hablando, empezamos a depositar la confianza en los CEOs de las grandes organizaciones, en los líderes dentro de las grandes organizaciones, ¿no? Por eso es tan importante, y vamos a hablar hoy de ello, de liderazgo y sobre todo de liderazgo responsable, ¿no? Pero claro, si a esto le sumamos que un 80% de las personas, en este caso en la región, hablo de América Latina, no se siente comprometida con su organización, según datos de Wallup, tenemos un verdadero problema, tenemos un verdadero reto frente a nosotros. Déjenme que les diga que esto me hace pensar que estoy absolutamente convencido de ello, es el fin de los jefes en el modo en el que lo hemos entendido hasta ahora. Es el inicio de la era de lo que me gusta llamar el líder nuevo, que nada tiene que ver con el jefe en el modo en el que lo hemos conocido. De hecho, a mí me gusta diferenciar entre mandar y liderar. Mandar es una cosa, liderar es otra absolutamente distinta. Para mí es el inicio de la era del líder comprometido, de lo que algunos ya llamamos, y es lo que hay detrás de ese liderazgo responsable, el líder metahumanista, el líder con carácter humanista y con capacidad de integrar a todas y cada una de las personas en la organización en ese camino hacia el bien común, no solo de unos, sino el bien de todos. Y esto debemos hacerlo con propósito, con visión y con absoluta convicción. Imagínense ustedes que no hubiera habido convicción, no hubiera habido propósito, no hubiera habido visión y no hubiera habido convicción cuando Martin Luther King decidió salir al estrado frente a toda esta audiencia que tenemos en pantalla y decirles que había tenido un sueño. I have a dream. Imagínense ustedes que en lugar de haber dicho he tenido un sueño, hubiera dicho he tenido un sueño, pero no estoy seguro de poderlo cumplir. Esto es hablar de propósito, de visión y además hacerlo con absoluta convicción, ¿no? ¿En qué quiero convertirme? ¿En qué quiero convertirme no solo como organización? ¿En qué quiero convertirme como líder? El planteamiento o el enfoque que hace el liderazgo metahumanista lo que plantea es que en todos y cada uno de nosotros, en todas y cada una de las capas de la organización, en todas y cada una de las personas que forman esas capas dentro de la organización, hay o puede haber un
verdadero líder. ¿Qué quiero conseguir para mi entorno? Esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿Estoy siendo capaz como líder? ¿Me pongo en el papel del líder? ¿Estoy siendo capaz de crecer haciendo crecer? Crecer yo haciendo crecer a mi organización, haciendo crecer a todas y cada una de las capas de la organización, haciendo crecer a todas y cada una de las personas que forman la organización. Porque si no estoy siendo capaz de crecer, haciendo crecer a los demás, no estoy liderando. Déjenme que les ponga un ejemplo en relación a lo que estoy comentando. Y yo me imagino que habrá más de un fan de la música clásica. Yo lo soy, y especialmente lo soy de Chopin. Y especialmente lo soy de un director de orquesta, que es Benjamin Zendel, porque dirige muy bien a Chopin a través de sus orquestas, a través de sus obras. Hay unas declaraciones de Benjamin Zendel que les quiero compartir en relación a la palabra sinfonía. Son unas declaraciones ofrecidas por el BBVA que tuve la fortuna de conseguir y que me han parecido maravillosas para compartir hoy con ustedes, sobre todo hoy que estamos hablando de liderazgo, que además lo estamos haciendo frente a una audiencia que es el futuro de las organizaciones en todo el mundo, y me ha parecido, como les decía, interesante compartir con ustedes el punto de vista sobre el liderazgo y el punto de vista sobre la palabra sinfonía de este maravilloso director de orquesta que es Benjamin Zendel. Siempre he pensado que todo lo que hago es en realidad enseñar. Es una profesión muy noble. Es una profesión sagrada porque te pone en contacto con los jóvenes. Y tu trabajo es potenciar todo aquello que son capaces de hacer. Tu trabajo no es abrumarlos con información. También es importante. La información es importante. Pero lo que un profesor debe hacer es despertar el potencial de otras personas, de los niños. Tengo la misma actitud cuando dirijo una orquesta. Lo hacen los músicos. Así que me di cuenta de que mi trabajo era despertar el potencial en los músicos. Y si no lo estaba consiguiendo, la pregunta era, ¿quién estoy siendo para los músicos si no están alegres? Me di cuenta de que si alguien estaba emocionado, conectado, apasionado, quería darte todo lo que podía ofrecer. La razón por la que las personas se vuelven escépticas, algo que, sobre todo si llevan mucho tiempo en una orquesta, se vuelven escépticos y puedes verlo en su mirada. La razón de que sean escépticos es que son personas apasionadas que no quieren que las decepcionen otra vez. El liderazgo es un aspecto esencial. La persona responsable de la tarea, de la iniciativa, tiene un poder enorme y él o ella puede animar, inspirar y conectar o destruir y desanimar. Tuve una magnífica conversación con Mandela. Cuando lo conocí por primera vez, me emocioné mucho. Veneraba a ese hombre y lo conocí en el Foro Económico Mundial. Me lo presentaron y le dije, es un honor conocerle. Quiero decirle que es usted el primer líder de la sinfonía. Dijo, ¿qué es eso? Y le dije, sinfonía, sinfonía. Sonar juntos. Todos los instrumentos es una sinfonía. Usted no enfrentó a una parte contra la otra, sino que escuchó a todos y creó una sinfonía. Sonrió ampliamente y dijo, me gusta, me gusta, me gusta. Y es precioso. La idea de una sinfonía es el sonido de todas las voces. Y significa
que no están solo los mejores músicos, no solo los más grandes, sino todos. Están todos. Aunque a algunos les cuesta, algunos se tienen que esforzar mucho. Creo que le debemos mucho amor a aquellas personas que tienen más dificultades, más amor, más energía y más tiempo que a aquellos a los que no les cuesta tanto. Los líderes que necesitamos hoy, profesores, directores, políticos, son aquellos que son capaces de generar conversaciones que nos abran a nuevas posibilidades y de atraer a otros hacia ese diálogo. Para mí, como les decía, una de las grandes lecciones de liderazgo, la de Benjamin Sender, magnífico director de orquesta, dirigiendo las obras de alguien que, de muchos, pero sobre todo dirigiendo las obras de alguien que a mí me fascina, que es Chopin. Me fascinan las novelas, las nocturnas de Chopin, ¿no? Sinfonía. Esa es la capacidad del líder nuevo. Crear sinfonías, hacer que todos sonemos juntos. Hay dos tipos de liderazgo, ¿no? Por resumirlos en esta pantalla, ¿no? Y esto nada tiene que ver con el cromosoma hombre y mujer, ¿no? Lo que llamamos el management X y lo que podríamos llamar el management Y, ¿no? Fíjense ustedes gráficamente en la pantalla, ¿no? Como hay un estilo de management, el primero que va de arriba hacia abajo, pero hay un segundo que va de abajo hacia arriba, que contempla las primeras capas de la organización como un elemento clave de esa sinfonía para que todos sonemos juntos. Como decía Benjamin Sender, ¿cuántos sonidos produce el director de orquesta? El líder de la orquesta no produce ninguno. Su habilidad es conseguir que los sonidos se produzcan en ese equipo de colaboradores que es la orquesta, ¿no? El sonar juntos, ¿no? Para hacer tangible esto que estoy comentando, ustedes son muy jóvenes, pero pueden recurrir a las hemerotecas y hay un perfil de management X o autocrático, y un ejemplo es Margaret Thatcher, ¿no? La que fuera hace ya algunos años primera ministra británica. Aquí estamos hablando de un perfil de manager al que no me gustaría llamarle líder, sino un perfil de jefe que es autoritario, que es controlador, que es directivo. Está bien que sea directivo. Orientado a resultados también está bien que sea orientado a resultados. Cuando hablamos de sostenibilidad en una empresa hablamos de 4 variables, ¿no? Sostenibilidad en lo económico, en lo social, en lo medioambiental y en lo emocional. Lo que ocurre es que de lo social, de lo medioambiental y lo emocional nos hemos olvidado y solo hemos puesto el foco en lo económico, ¿no? Y con poca confianza en los colaboradores, ¿no? Pero veamos un ejemplo del manager o del líder absolutamente al otro lado de lo que podría ser Margaret Thatcher, y aquí les tengo que hablar de Marisa Einmeier, la que fue en su momento la fundadora y CEO hasta el 2017-2018 de una de las compañías más grandes del planeta, que es Yahoo, ¿no? Este es un perfil de líder participativo, empático, facilitador, orientado al desarrollo, que es también orientado a los resultados, pero con un enfoque no cortoplacista, sino con un enfoque medio-largo placista y con una absoluta confianza en sus colaboradores. Les daré un dato. Marisa Einmeier, siendo la fundadora y la CEO de Yahoo hasta prácticamente el 2018, nunca tomó una decisión que no fuera de forma consensuada con todas y cada una de las líneas de la organización, ¿no? Este es el estilo de liderazgo al que estamos yendo, este es el perfil de líder al que estamos yendo. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque nuestro mundo interno es psicológico, no es lógico. ¿Qué quiere decir que nuestro mundo interno es psicológico y no es lógico? Esto quiere decir que cuando nosotros llegamos a casa, voy a poner un ejemplo para hacerlo tangible, llegamos a casa, abrimos el frigorífico y vemos que algo del frigorífico está en mal estado, ¿qué hacemos? Cogemos y lo tiramos, lo sacamos del frigorífico y lo tiramos.
Ahí estamos utilizando nuestra lógica. Bien, pero ¿qué ocurre cuando llegamos a casa y nuestra esposa o nuestro esposo nos dice tenemos que hablar? Frente a esto, nos convertimos en seres psicológicos. No cogemos a nuestro esposo y a nuestra esposa y nos deshacemos de él o de ella, ¿no? Intentamos iniciar una conversación donde termine dándose un punto de encuentro entre un lado y otro, ¿no? Esto es lo que ocurre dentro de las organizaciones cuando hablamos de aspectos relevantes. Utilizamos en muchas ocasiones, hay un perfil de líderes o de managers, permítanme, que utilizan la lógica cuando estamos en realidad en un contexto que es psicológico. Bien, pero todo esto, que puede parecer catastrófico, pero que no lo es, a mí me parece en realidad una magnífica oportunidad. Ya les dije que yo soy optimista por naturaleza. ¿Y cuál es para mí esta magnífica oportunidad? Esta magnífica oportunidad para mí es que en este momento en el mundo contamos con nada más y nada menos que 1.800 millones de jóvenes entre 18 y 24 años. Ustedes, nunca se había dado una cifra tan alta de jóvenes entre los 18 y los 24 años. Y esto para mí es una oportunidad y es motivo de alegría y a la vez de tranquilidad también. ¿Qué quiere decir? Que son ustedes los que tienen la capacidad, los que van a tener la capacidad de cambiar el rumbo del estilo de management, del estilo de liderazgo que hemos tenido sobre todo hasta finales del siglo XX en muchas organizaciones y que ha sido absolutamente destructivo. ¿De acuerdo? 1.800 millones de jóvenes en el mundo entre 18 y 24 años. Esto para mí, amigos, amigas, es una magnífica noticia. Claro, fíjense, hay un proverbio, un viejo proverbio africano, utilizado también en su momento por Steve Jobs, el fundador de Apple, que es: si quieres ir rápido, ve solo, no hay duda. Pero si quieres ir lejos, si quieres llegar lejos, ve siempre acompañado, ¿no? Y aquí es cuando nace el concepto de metaliderazgo humanista, ¿no? Que es liderar con 5 sentidos, los 5 sentidos y con 5 superpoderes. 5 sentidos y 5 superpoderes. Es ir de la cultura individual a la cultura colectiva. Y aquí vuelvo a poner el acento en la importancia de la cultura organizacional, ¿no? Es trabajar para crear hábitos que nos permitan alinear a nuestros colaboradores, y cuando hablo de colaboradores me refiero a los empleados. Yo el concepto empleado es un concepto que no me gusta, prefiero utilizar el concepto colaborador, creo que es más integrador, ¿no? Alinear a estos colaboradores con la estrategia de la organización y viceversa, alinear a la organización con las necesidades, las inquietudes, los dolores de estos colaboradores, ¿no? Hablamos de 5 sentidos y 5 superpoderes. Vamos a ver cuáles son estos 5 sentidos. El primero es la identidad y está directamente asociado con lo que quiero ser y quiero dejar. El segundo es la trascendencia. Gracias a aquello que yo quiero ser y quiero dejar como legado, voy a ser capaz de cambiar todo esto en ese contexto en el que vivo. El tercero es la dirección, que quiero que todo esto de algún modo adquiera. El cuarto es lo que los anglosajones llaman accountability, que es cómo me hago responsable de mis actos. ¿Cómo me hago responsable de mis actos? ¿Me puedo hacer responsable como organización? ¿Me puedo hacer responsable como líder de que haya cosas que no estén funcionando dentro de la organización? Porque soy sin duda el primer responsable, ¿no? Y por último, el aspecto relacionado con la conciencia, ¿no? Y que está directamente asociado con los puntos anteriores, el hacerme responsable, la dirección que yo quiero que todo esto tome, la trascendencia que quiero que tenga y el por qué lo hago, qué
legado quiero dejar? Y 5 superpoderes. ¿Cuáles son esos 5 superpoderes que debemos empezar a integrar en este momento que somos estudiantes, en este momento que tenemos la oportunidad de convertirnos en líderes nuevos, que no quiere decir nuevos líderes, líderes nuevos? Primero, la posteridad inclusiva. Cuando hablo de posteridad inclusiva, ¿de qué estoy hablando? Este es un hábito que hemos perdido los seres humanos. A mí me hace, disculpen que haga este paréntesis, me hace mucha gracia que hablemos constantemente de hard skills, de soft skills, que nos metamos en contextos o conceptos como las up skills, las re skills, cuando hay muchísimas habilidades intrínsecas al ser humano que hemos perdido de vista, que hemos dejado atrás por esas hard skills y por esos soft skills, y que creo que es imprescindible recuperar. Y una de ellas es la posteridad inclusiva, nuestra capacidad para trabajar en comunidad, dejando individualidades a un lado. La segunda es la humildad genuina, comportarnos como seres humildes, dispuestos a aprender constantemente, y no, y perdonen la expresión, como psicópatas con la verdad única. ¿De acuerdo? Humildad genuina es el segundo de los superpoderes. El tercero es la ecología emocional, es darnos cuenta de que cuando nos enfrentamos a alguien, nos estamos enfrentando a alguien que podemos ser nosotros, que en realidad somos nosotros mismos. Es muy importante tomar conciencia de ello. El cuarto es la escucha empática. Sin escucha empática no hay comunicación efectiva. La escucha empática está directamente vinculada y es un escalón más a la escucha activa. La escucha activa es cuando me dispongo a escuchar, estoy dispuesto a escuchar, cosa que no ocurre siempre, pero la escucha empática es un peldaño más. Es decir, voy a empatizar con aquello que está realmente dentro de aquella persona que tengo frente a mí. Voy a presentarles un ejercicio realizado hace algún tiempo por un psicólogo norteamericano que creo que es muy revelador en este sentido, ¿no? Y por último y clave, la gratitud. Ahora que hablamos muchísimo de abundancia y que está de moda hablar de abundancia, hablamos siempre de este tipo de cosas cuando estamos en una situación de crisis. Hay un montón de gurús, ¿no?, por ahí en las redes sociales que nos hablan constantemente de abundancia y que nos prometen la fórmula de la abundancia y que habitualmente se confunde con la riqueza. La abundancia está relacionada directamente con la gratitud y la gratitud nos genera ese sentimiento de sentirnos en paz con nosotros mismos y con todas y cada una de las personas que tenemos en nuestro entorno. Y ese sentimiento es lo que es verdaderamente abundancia. Ese es el punto de partida absolutamente de todo. Claro, esto implica, fíjense, desarrollar plenamente todos los sentidos y las cualidades para gestionar las emociones. Pensemos que aquella persona que tenemos delante es un reflejo de nosotros mismos, puede ser un reflejo de nosotros mismos. Y aquello que nosotros tenemos en nuestro interior y que no siempre exteriorizamos, es posible que sea aquello que también existe en aquella persona que tenemos delante, ¿no? Es cambiar la razón por la emoción. Es hablar de inteligencia emocional, como nos decía, como apuntaba desde hace muchos años, el gurú de la misma, Daniel Goleman, ¿no? Es aceptar que existen otras realidades. A mí me gusta decir que nada es verdad y nada es mentira. Todo depende desde el prisma, y no solo desde el prisma, desde el momento en el que yo lo esté expresando o visualizando. Es concebir aquello que nos rodea y especialmente a nuestros colaboradores, a las personas que forman parte de nuestros equipos, de una forma distinta, más integradora, abierta y creativa, y no solo alineada con las funciones o tareas que desarrollan.
Yo hago una pregunta en muchas organizaciones en las que trabajo y soy feliz, además, tremendamente feliz, y estoy tremendamente agradecido de poder hacer esto porque aprendo muchísimo. Me enfrento a organizaciones con problemas, evidentemente, ¿no? Y muchas veces problemas de engagement, problemas de compromiso, ¿no? Y hago una pregunta que es la siguiente y que les hago a ustedes también, no porque ustedes tengan en este momento influencia o puedan tener influencia en ellos, sino para que eh, eh, puedan aplicar algo de filosofía al respecto, ¿no? Y es, en las organizaciones en general, ¿contratamos igual que despedimos? Reflexionen sobre ello, porque estamos frente a la misma persona. ¿Contratamos igual a esta persona que la despedimos? Si la respuesta es no, preguntémonos por qué no lo estamos haciendo, ¿no? En pocas palabras, el metaliderazgo es dejar de mandar y empezar a influir. Es dejar de dar órdenes y empezar a inspirar. Es dejar de brillar yo para que empiecen a brillar los demás. Es dejar de brillar yo para iluminar. Recuerden el concepto sinfonía, que todos los instrumentos de una organización suenen juntos. Claro, este es el renacer del concepto liderazgo y les puedo poner, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, para que tangibilicen todo esto que les estoy diciendo, que es el de Bob Chapman, ¿no? Bob Chapman es uno de los grandes empresarios estadounidenses, considerado históricamente uno de los líderes, de los 10 líderes más influyentes de la historia del mundo empresarial, del mundo de los negocios. En el 2008 él sufrió una gran crisis, como la sufrieron muchas organizaciones, y en ese momento debía tomar una decisión drástica, que era, para que la compañía sobreviviera, despedir a un porcentaje, prescindir de un porcentaje importante de colaboradores en su organización, ¿no? Estas fueron las recomendaciones que le hicieron sus asesores, que le hicieron entre ellos sus directores financieros, etcétera, ¿no? Bien, él dijo que no iba a hacer esto. Tomó una decisión, que fue la siguiente: reunir a toda la compañía y plantearles lo siguiente. Y lo siguiente era: les quiero proponer que en los próximos meses intentemos, en la medida que podamos, intentemos ajustarnos el sueldo para que de esta forma no tengamos que despedir a nadie dentro de la organización. ¿De acuerdo? Él propuso esto abiertamente, consultó con todas y cada una de las capas de la organización si esta era una solución que podía ser viable para que todas y cada una de las personas se pudieran quedar dentro de la organización. Esta fue la opción que aprobaron de manera unánime todas y cada una de las capas dentro de la organización, y nos sacrificamos un poco todos, empezando por los directivos, empezando por Bob Chapman, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Nos sacrificamos un poco todos, pero con esto vamos a salvar las vidas que hay tras la organización de todas y cada una de las personas. De esta forma vamos a poder, entre todos, salvar los empleos de todos. Este es un ejemplo de liderazgo con un enfoque metahumanista. Lo sencillo hubiera sido despedir a un porcentaje alto de la organización, pero Bob Chapman se negó a ello. Bien, con esto quiero decir también, apuntar que las empresas podrían ser realmente, si nos lo planteáramos, la fuerza más poderosa para el bien común. Si los líderes asumiéramos la enorme responsabilidad que conlleva el liderazgo, que es preocuparse por las personas y darles sentido, propósito y realización a través de su trabajo, algo que no está reñido con la creación de valor. Bien,
¿Cómo evolucionar en el desarrollo de nuestras organizaciones pequeñas, medianas, grandes? A mí me gusta decir que es más fácil empezar en una organización pequeña que en una gran organización, ¿no? Cuando un pequeño empresario me dice, bueno, pero esto es cosa de las grandes organizaciones. No, no, tú tienes la gran oportunidad en este momento de empezar a avanzar en esta dirección, porque las reglas del juego son distintas a las de una gran organización. No quiere decir que no lo estemos implementando en medianas y grandes organizaciones en España y América Latina, ¿no? Pero ¿cómo podemos evolucionar en esta dirección, ¿no? Para empezar, desde unos principios claros, un mindset también claro, un modelo también claro, una serie de lo que llamamos metavariables, unos factores críticos de éxito y un KPI en el que estamos trabajando desde hace algunos años, un equipo de ingenieros al que me uní hace algún tiempo y con el que estamos, ingenieros y consultores, y con el que estamos consiguiendo grandes cosas, ¿no? ¿Cuáles son estos principios claros? Las organizaciones las constituyen personas. Este es el primero. Claro, por tanto, las organizaciones son comunidades de personas. En este sentido, podríamos afirmar que una organización es, por tanto, lo que es la realidad persona. Antes de iniciar esta conferencia hablábamos de que si yo a una organización le quito a las personas que hay o que forman parte de esta organización, lo único que me queda es una figura jurídica. Con esta figura jurídica no hago absolutamente nada, ¿no? Y por lo tanto es a lo que es la realidad persona y es creada por el ser humano y para el desarrollo de este. Si estamos de acuerdo con este principio, ¿cuál debería ser el mindset con el que deberíamos trabajar? ¿Cuál debería ser entonces la filosofía con la que deberíamos avanzar? Deberíamos avanzar en un sentido de cultura organizacional como el factor individual y colectivo más poderoso para liderar y evolucionar en el desarrollo de todos, no de unos. Crecer haciendo crecer. Los objetivos de mis clientes son mis objetivos. Si yo soy capaz de cumplir con los objetivos de mis clientes, estaré cumpliendo con mis objetivos. Crecer haciendo crecer. Miren ustedes, Peter Drucker, que me imagino que le estarán estudiando o lo estudiarán en algún momento de su carrera o de sus maestrías, fue uno de los grandes hombres de negocios, uno de los grandes consultores en el mundo de los negocios, de la empresa, un hombre muy enfocado a resultados. Pues fíjense, Peter Drucker, que era un hombre tremendamente enfocado a resultados, decía que la cultura se come a la estrategia para desayunar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de hablar de estrategias de ventas, por ejemplo, deberíamos estar hablando de cultura organizacional. ¿Qué tipo de organización queremos ser? ¿Qué tipo de organización queremos dejar? Bien, el modelo. El modelo es un modelo que va desde el concepto del despertar, pasando por el compromiso, por el diagnóstico, por el establecimiento de KPIs e indicadores de acción y por el seguimiento y consolidación. Cuando decidimos emprender, he de decirles que entramos en un proceso de aprendizaje constante. Y ese proceso de aprendizaje constante también, no solo cuando estamos emprendiendo, sino cuando estamos en un proceso de transformación cultural dentro de una organización o cuando estamos inclusive en un proceso de transformación digital dentro de una organización. Debe ser este un proceso que evoluciona por estos 5 pasos. El despertar es cuando entendemos que hay una necesidad, el compromiso es cuando nos comprometemos con esta necesidad, el diagnóstico analiza nuestro punto de partida, nuestras fortalezas, pero también, sobre todo, nuestras debilidades. Sin el reconocimiento de nuestras debilidades no hay posibilidad de aprender, no hay posibilidad de seguir avanzando.
y con el establecimiento, como les decía, de una serie de indicadores que nos cuentan si vamos o no por el buen camino, convirtiendo todo este proceso en un proceso de aprendizaje y, por lo tanto, de inteligencia de negocio. Esta es la clave. Un modelo que plantea como palanca una cultura del compromiso con las personas y que convierte al final nuestra gestión en mucho más competitiva y sostenible. Y no lo digo yo, lo dicen los datos que les voy a mostrar en breve, ¿no? Un modelo que estructura las palancas de cambio y de progreso en metavariables de acondicionalidad dependiendo de qué o quién es el generador de cambios dentro de la organización, de cambios y de progresos. El liderazgo con un enfoque metahumanista, con un enfoque responsable, cívico, humano, etc., lo que plantea es que el poder del cambio, el poder del progreso, no solo está en la primera línea de la organización, sino que está en todos y cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las metavariables en las que trabajamos? Trabajamos en el factor organización, trabajamos en el factor liderazgo, trabajamos en el factor equipos y trabajamos en el factor funciones y tareas en ese contexto de cultura del compromiso, ¿no? Como apunto en esta vista, el compromiso abre al final un estilo de liderazgo y gestión de personas en las organizaciones que aflora, impulsa y refuerza la autenticidad y el valor en cada una de las personas. Tenemos la posibilidad de convertir en líderes a todas y cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y en ese momento, como por arte de magia, aunque no lo sea, aumenta el compromiso de todas y cada una de las personas con la organización. Fíjense, este es un ejemplo de una organización en España que cotiza en el IBEX 35, las 35 organizaciones más importantes en España, cómo aplicando este concepto de la cultura del compromiso reducimos aspectos como el absentismo en porcentajes altísimos, pero no solo esto, aumentamos hasta en un 370% la rentabilidad de esta organización para con sus grupos de interés, todos sus grupos de interés, incluidos evidentemente los accionistas. Esto es lo que ocurre cuando situamos a las personas en el centro y cuando les damos a las personas la importancia que pueden llegar a tener para nosotros. Claro, cuando organizaciones líderes cambiamos nuestra mirada, todo prospera. Este es Javier Benavente, un empresario español que un día yo tuve la suerte de asistir a una de sus conferencias. Es uno de los grandes empresarios en España, empresario con más de 10.000 personas a su cargo. Quizás no es un gran número si lo comparamos con organizaciones en Estados Unidos o en América Latina, pero entendiendo el tamaño de un país como España, donde vivimos 40 y tantos millones de personas, una compañía con 10.000 colaboradores es una gran organización, ¿no? Él nos trasladaba en esta conferencia, nos decía, yo jamás he trabajado en planes de crecimiento en los que habláramos de aumento de la cuota de mercado o aumento de las ventas, sino que en nuestros planes de crecimiento estaba cuántas personas más vamos a ser capaces de integrar en nuestra organización, cuánta riqueza vamos a ser capaces de crear en la sociedad que nos acoge. Y este cambio de mindset, de filosofía, como les decía, mindset es una palabra anglosajona, es lo que ha llevado al éxito a empresarios como Bob Sherman en su momento, o en España, un caso cercano que es
Javier Benavente. Bien, ¿qué ocurre? Como les decía yo, cuando entendemos, cambiamos nuestra mirada y entendemos que frente a nosotros, si somos capaces de comprender a la persona que tenemos delante, empatizar con ella, cómo podemos cambiarlo todo muy rápidamente. Miren, este es un vídeo, les voy a poner un vídeo que resume un experimento que llevó a cabo un psicólogo estadounidense hace relativamente muy poco. Saben que en Europa estamos desgraciadamente viviendo en constantes conflictos. Ahora estamos viviendo muy de cerca el conflicto entre Israel y Palestina, que para mí es un fracaso de la humanidad, no tiene otra definición, pero fíjense ustedes en ese mismo contexto, palestinos, israelíes, etcétera, como si somos capaces de mirar durante tan solo 4 minutos a los ojos de la otra persona, 4 minutos a los ojos de la otra persona, y entendemos qué puede haber dentro de la otra persona, cómo somos capaces de resolver un conflicto que puede estar años sin resolverse. Disfruten de este caso. Nice mustache. One, two, three, four, five, six, five. Sechs, fünf. Are you new to that? It was. And are you alone here or with your family? Like sometimes. Sometimes. Not good. Beatriz. My God, I'm keeping my eyes on you.
I expect him to ask my number. We will go to the zoo. Maybe this few days. Text him if you would like to. Love it. You can do it. When I was looking into her eyes, I was trying to see what I could tell from the life that she lived, and I think I could tell that there was a lot of experience with that. Doesn't matter, look at the eyes or something, just give yourself a chance to talk and to look at the other person. $1.800 millones de jóvenes entre 18 y 24 años en este momento en el mundo. Esta es una magnífica oportunidad. Les ruego, empiecen a mirar a los ojos, porque los ojos hablan. Muchísimas gracias por estos minutos. No sé si tienen preguntas al respecto. Estoy totalmente abierto a responder. Apreciados asistentes, si tienen inquietudes, si tienen preguntas, podemos utilizar el micrófono. Todos tienen en este momento el rol para habilitarlo, o también puede ser a través del chat de nuestra reunión. Por el momento, doctor Carles, bueno, tenemos muchos mensajes de agradecimiento, mensajes donde nuestros asistentes nos mencionan que están conmovidos con la temática porque realmente nos trae a la reflexión, ¿cierto?, de este mundo en el que actualmente estamos acelerados todo el tiempo, hiperconectados, y pues que eso se aumenta la visibilidad. Creo que tenemos una mano levantada de Oscar Mauricio. Que perdimos a la doctora Ángela. Sí. Doctor Oscar, bien puede haga su intervención. No lo estamos escuchando, doctor Oscar. Muy buenos días, estimada doctora, estimadas doctor. Realmente se toca un tema muy interesante y que realmente está muy de moda y que en realidad es algo que quizás en diferentes instituciones o digamos en el entorno no se le ha dado la suficiente importancia con ese tema de las competencias, en especial las competencias blandas. Y en realidad considero que esa invitación que usted nos hace de cómo retomar y de esa manera tan asertiva que habla del tema de la sinfonía, que cómo se articula el equipo, cómo podríamos, mi estimado doctor, retomar, digamos, yo creo que uno de los elementos claves es en los niños, como se perdió esa parte lúdica, se perdió esa parte de los juegos, ¿sí? Que yo creo que eso también fortalece mucho esas competencias. ¿Cómo podríamos, digamos, desarrollar una nueva técnica para que alejar a los niños y a los adolescentes de la misma tecnología que quizás de pronto en cierta forma está evitando que fortalezcamos esas competencias blandas que son de gran necesidad y especialmente en este momento? Absolutamente. Muchas gracias por su pregunta.
Sí, yo creo que todo esto además empieza en casa, empieza en las escuelas, empieza desde que somos muy pequeños, ¿no? En los últimos años le hemos dado especial importancia a las llamadas habilidades blandas o habilidades duras, ¿no? Que son las que de algún modo nos han permitido avanzar en este sentido en aquel contexto en el que nos encontramos y en un mundo en el que va a una velocidad altísima. Y esto está muy bien. Y yo hago una reflexión al respecto, si me permite, ¿no? En relación a su pregunta, y es, claro, si nos preguntáramos cuántos ingenieros en telecomunicaciones hay en este momento en el mundo, podríamos responder que hay millones seguramente, ¿no? No tengo el dato, pero estamos hablando de muchos, porque además este es un skill que es relevante en este momento, ¿no? Pero si yo pregunto cuántos de estos millones de ingenieros en telecomunicaciones, ¿no? que tenemos en este momento, ¿cuántos son honestos, humildes? Y empiezo a lanzar en este sentido adjetivos, estoy convencido que la lista se va a ir reduciendo. Por lo tanto, para mí, lo relevante es promover esto. O sea, hay ciertas skills, por llamarlo de alguna forma, ¿no? que son intrínsecas al ser humano y que hemos dejado de potenciar desde casa. Hemos dejado de potenciar desde las escuelas. Porque lo relevante ha sido la apuesta por avanzar con la tecnología, la apuesta ha sido estar al día de todo aquello que de algún modo nos van a exigir luego las organizaciones, y en este proceso además de máxima presión en este sentido, cuando hablamos de habilidades blandas y habilidades duras, nos hemos olvidado de que hay una serie de aspectos intrínsecos al ser humano que son tanto o más relevantes que estas skills de las que estamos constantemente hablando, ¿no? Faltan personas humildes, faltan personas honestas, faltan personas capaces de crear esas sinfonías de las que Benjamin Zender habla en ese vídeo del BBVA, esa entrevista al BBVA y el País en España, ¿no? Esto es lo que debemos potenciar. Y no es difícil hacerlo. O sea, en realidad, la técnica para potenciar esto es primero ser conscientes de que es ahí donde tenemos la verdadera debilidad. El conflicto, y no entro ni entraré nunca, porque no soy quien para hacerlo, pero el conflicto que estamos viviendo desde hace tantos años en Europa, sobre todo, les mencionaba el conflicto que ahora estamos viviendo una vez más, entre Palestina e Israel, más allá de ser un conflicto de intereses políticos, es en realidad un conflicto provocado por la falta de escucha empática, o sea, de empatía hacia el otro pueblo. Y hablo en las dos direcciones. Cuando nosotros recuperemos esto, que insisto, está en nosotros y no se estudia en las escuelas, no se estudia en las universidades, no se estudia en las maestrías, será cuando habremos adquirido habremos recuperado, porque no hay que adquirirlas, las tenemos, habremos recuperado esas habilidades que son tan necesarias en este mundo en el que en este momento estamos viviendo. No sé si le he podido responder a su pregunta. Sí, señor, excelente. Muchas gracias por la presentación tan valiosa. Que la verdad que quedo ojalá nos pueda compartir el material, la grabación, porque hay mucha información que se puede adaptar y trabajar. En especial nosotros, el rol que tenemos de docentes, donde precisamente yo creo que es una de las grandes tareas, cómo reinventarnos en nuestros elementos pedagógicos para poder de una forma directa o indirecta transmitir ese mensaje del fortalecimiento de las competencias blandas. Por ejemplo, hemos venido hablando muchas veces lúdicas,
¿sí? De juegos, de bailar, etcétera. Entonces es como empezar a hacer una lista de qué hago yo. Muchas veces uno piensa que es devolverse, porque pues la misma metodología y los modos de partidos han cambiado, pero de verdad que qué gran pertinencia, mi estimado doctor, su valiosa conferencia. No, a ustedes, por favor. Para mí, ahora usted me hablaba de las preguntas que nos tenemos que hacer, de mirar hacia nosotros. Yo en 2018, y esto vino por una cuestión, por un evento personal, ¿no? Enfermé y estuve 7 meses en un hospital y esto me ayudó a reflexionar, ¿no? Y la primera pregunta que me hice es, ¿cuánto? Y creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer emprendedores, empresarios, quienes nos consideramos líderes y no jefes, ¿de acuerdo? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto de responsabilidad es ese accountability, ¿no? Del que les hablaba? ¿Cuánto de responsabilidad tengo yo en esto? Porque ese es el punto de partida para crecer. No hay otro. Si vivimos en un contexto de verdad única, que es un rasgo psicópata además, si vivimos en ese contexto de verdad única, nuestra verdad es la única y este es el único camino y no soy capaz de mirar a los ojos de la otra persona, que en realidad es un reflejo de mí mismo, no hay forma posible de avanzar. Y yo soy de los que quiere avanzar con ustedes. Creo que Mauricio Gómez también levantó la mano. Hola, muy buen día, Joan, y un saludo para todos. Escúcheme, no puedo activar la cámara, pero quisiera hacerle una pregunta en relación a los procesos de transformación. Muchas personalidades hoy con su liderazgo están jalonando una transformación de la sociedad. Hablamos de cambio climático, pero no hablamos de los retos del ser humano. ¿Cuál sería su opinión si la posición va muy en contravía de estas personalidades en esa orientación de resultados y en esa transformación a una visión del futuro que no inspira solamente el crecimiento de las grandes organizaciones? ¿Y qué pasa con el resto de las personas, de esa multitud de personas que se empoderan, que están buscando, están tratando de volver a una acción más simple, pero que solo, al parecer, solo se da en las entrevistas de selección, pero en la práctica estamos en un mundo muy competitivo y creo que los jóvenes están jalonando y se están exponiendo a no tener una continuidad, una sostenibilidad de esos emprendimientos porque pues el muro está muy alto. ¿Cuál sería su opinión? Sí, muy interesante lo que usted plantea. De un lado, fíjense, cuando hablamos del mundo organizacional, hablamos, y esto hay que reconocerlo, yo creo que es el punto de partida, hablamos de, como usted dice, un mundo competitivo y lleno de tensiones. O sea, esto que usted comentaba ahora en realidad es una tensión. O sea, hay una parte de la compañía que quiere ir en una dirección y hay otra parte de la compañía que quiere ir en otra dirección, ¿no? Si en ese proceso no se produce algo tan complejo, pero a la vez tan simple, como es la escucha empática, que es intentar ver que puede haber algo de verdad también en el otro lado, es imposible avanzar, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Por eso digo, fíjense qué complejo y a la vez qué sencillo, porque a veces basta con practicar de verdad dentro de las organizaciones la escucha empática. Esto es lo que llamamos tensiones y en esas tensiones estamos viviendo constantemente en las organizaciones. Es inevitable vivir en esas tensiones. La cuestión es cómo abordamos estas tensiones para que dejen de serlo o sean menos tensiones. Esto lo primero. Lo segundo, usted hablaba de sostenibilidad medioambiental y me gusta especialmente hablar de ello, porque en este contexto de la sostenibilidad nos ha faltado entender, y usted ha dado la clave, que la sostenibilidad dentro de las organizaciones debe ser económica, si no el proyecto se termina, debe ser social,
debemos poder contribuir a lo que la sociedad nos ha dado, que para empezar es un contexto en el que operamos. ¿Debe ser medioambiental? Tenemos, claro que sí, una responsabilidad con el planeta, y debe ser emocional. Usted hacía alusión a ello, ¿no? ¿Qué quiere decir emocional? ¿Cómo somos sostenibles en cuanto a la psicología de las personas que nos acompañan en este proyecto, ¿no? Y ahora, sumado a esto, le voy a poner un ejemplo de algo que pasó en Europa hace relativamente poco, y yo tuve la fortuna en este sentido de estar en una conferencia del psiquiatra que formó parte del equipo para resolver el problema. Le quiero mencionar lo que pasaba hace algunos años en France Telecom. France Telecom es una de las grandes organizaciones en el ámbito de las telecomunicaciones en Europa, y vieron que en un espacio muy corto de tiempo, debido a estas tensiones, y ya no solo a la falta de herramientas para resolver estas tensiones, sino a la falta de voluntad, que esto es lo realmente preocupante, porque las herramientas podemos no tenerlas, ¿no? Y para eso están los colaboradores, los consultores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las herramientas podemos no tenerlas, pero lo que no puede faltar es la falta de voluntad. Yo siempre me gusta decir que tenemos derecho a cometer errores. Los seres humanos tenemos derecho a cometer errores dentro de las organizaciones. El error es un derecho. Lo que no es un derecho es la falta de proactividad para buscar soluciones. Pues aquí ocurre un poco lo mismo. Entonces, ¿cuál fue el caso France Telecom, ¿no? France Telecom vivieron la siguiente situación en 3 años, y producto de estas tensiones que imprimió un nivel de estrés y por lo tanto que terminó en depresiones de muchas de las personas dentro de la organización, se suicidaron nada más y nada menos que 35 personas dentro de la organización. Esta situación dentro de France Telecom provocó 35 suicidios dentro de la organización. Esto es muy grave. Para mí es otro fracaso. ¿Cuál fue la solución? La solución fue muy drástica. La solución no fue buscar solo herramientas para que esto no volviera a suceder. La solución fue acabar con la falta de voluntad. Y acabar con la falta de voluntad se tradujo en despedir al presidente de la compañía. Sé que esta es una solución drástica, pero cuando falta voluntad dentro de las organizaciones para resolver problemas de esta complejidad, hay que tomar, sin duda alguna, cartas en el asunto, porque hay ciertas cosas que, como elemento social que es una organización, no podemos permitirnos respecto a las personas que nos acompañan. No sé si he conseguido responder, Mauricio, a su pregunta. Sí, Joan, gracias. Cada vez salen más, es una red de muchas cosas, de muchas situaciones en una empresa. He tenido la experiencia de trabajar en empresas muy grandes y hoy asesoro empresas muy pequeñas que jalonan el emprendimiento. Entonces lo que veo es que son muchachos, es una mezcla, ¿no? de la juventud y de las personas del expertise del management que bien comentabas, y esa conjugación pues hay que romper, hay que llegar a un punto central donde todos se pongan de acuerdo, pero creo que es muy válido que el apoyo de los jóvenes hoy por hoy con su visión y con estas nuevas formas de ver yo no diría que ver el mundo, sino de lo que hoy por hoy están viendo en el emprendimiento, que basta una sola idea, y detrás lo técnico pues tendrá mucho más resorte, pero hay que buscar un equilibrio para poder llegar a eso que esperamos, que me quedo con la reflexión de que las organizaciones son comunidades de personas, y por último que la cultura se come la estrategia para desayunar. Entonces creo que con esas dos frases le agradezco por No, a usted, por favor, Mauricio. Fíjese, usted hablaba de emprendimiento ahora. Es curioso
que en general desde las administraciones en todo el mundo, esto ocurre en América Latina, ocurre en América Central, ocurre en Europa también, esto ocurre en todo el mundo, estamos fomentando el emprendimiento, ¿no? Porque fomentar el emprendimiento es como, bueno, es minimizar el impacto que esto a veces tiene en las listas del paro en todo el mundo. Si fomentamos el emprendimiento y lanzamos a las personas a emprender, estas personas, numéricamente hablando, este número de personas numéricamente hablando, porcentualmente hablando, son una buena noticia en las listas del paro. Políticamente hablando, esto es interesante, pero fíjese cómo no estamos fomentando algo que para mí es mucho más interesante que el emprendimiento, que es el intraemprendimiento. Y es que dentro de las organizaciones que lideramos, las personas puedan ser emprendedoras. No sé si hay alguna pregunta más, si quieren comentar alguna cosa más. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias pues por este espacio que nos ha regalado. Tengo una pregunta muy puntual. Hay algunas organizaciones que son familiares. En mi caso, yo también soy docente de la UNAD, pero también asesoro empresas. Y hay una empresa muy reconocida en la región, pero es una empresa de tradición, es familiar, entonces el gerente es primo o hermano del director de ventas y así sucesivamente. Y se han presentado roces, inconvenientes, pues falta de liderazgo, de pronto muchos conflictos entre ellos. Y es una empresa que quiere crecer, que además tiene todo para crecer, pero necesitamos intervenirla. ¿Cuál considera usted desde su mirada que sería la forma de intervenir y de poder hacer una nueva cultura con ellos de la mano? Muchas gracias. A usted, por favor. Sí, mire, yo tengo por costumbre plantear lo siguiente, ¿no? Y es irme a los números. Cuando las personas que son lo que realmente deberían importarnos, en algunos contextos no nos importan, vayamos a los números y veamos qué nos cuentan los números. Y los números muchas veces son la palanca precisamente para esa intervención. Cuando las cosas van mal es cuando nos damos cuenta de que posiblemente debamos cambiar cosas. Esto pasa esto es propio de los seres humanos, ¿no? Cuando en una relación nos va magnífico, en una relación personal nos va magnífico, no nos paramos a mirar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿no? Pero cuando, en el caso que les contaba antes, ¿no? O que les exponía antes, cuando llegamos a casa y nuestra esposa nos dice tenemos que hablar, es cuando empezamos a reflexionar sobre aquello que estamos haciendo mal, ¿no? Los números, perdón, son ese punto de inflexión sobre lo que estamos haciendo mal o estamos haciendo bien y suelen ser, en un 99% de los casos, lo que activa el cambio. No sé si le respondí. Sí, digamos que esta respuesta unida a lo que he escuchado, pensaría que me brinda muchas herramientas. Muchas gracias. No, a usted, por favor, a usted. Muchísimas gracias a todos los participantes por las preguntas, esta orientación que nos está dando con un tema tan interesante y que ha conectado, sobre todo eso. Tenemos muchos comentarios en el chat, digamos que estamos pasados de tiempo porque era de 1 hora y llevamos 1 hora y media, pero vamos a dar lectura súper rápido y sacamos una pregunta a un compañero que está en el chat que me parece súper interesante. Y además hay unos comentarios que ya nos ponen en unos retos poco más complejos. Entonces, por ejemplo, acá nos dice Jennifer, más temas del capacitador como esta, genial, o sea, a la gente le ha gustado. Muchas gracias, bueno, haremos lo posible, le contesta mi compañera. Invitamos también a todos a, por favor, diligenciar la asistencia. Nos saludan desde todo el país, hay compañeros de todos los centros. Interesante el tema para el management. Por acá nos dice un compañero que gracias por este espacio tan valioso. Otros compañeros dicen que se han conectado con el tema, que tocó fibras. Es muy bueno eso. Nos dice por acá un compañero. Bueno, Jennifer dice, me da mucho pesar haberme perdido la primera conferencia, pero tranquila, no se la ha perdido. En el canal de YouTube del programa Maestría en Administración de Organizaciones está publicado el enlace, igual cada 8, o sea, del próximo
jueves vamos a refrescar el enlace de la anterior y de esta, y al finalizar el ciclo les vamos a compartir los 3 enlaces de YouTube para que los tengan ahí a la mano y no tengan que ir a buscarlos, o sea, que todavía no se lo ha perdido. Dice el profesor Carlos Alberto Bonilla, dice, pienso que la capacidad de inventar se ha perdido porque no aceptamos verdades diferentes. Muy cierto. Por acá nos dice Jennifer, maravilloso. Solicito que le envíe pues todo el correo, dice Daisy. Ya digamos que lo vamos a enviar. Jennifer dice que está muy conmovida. Saludos muy cordiales de Valledupar. Bueno, otras personas tienen problemas con la conectividad, abrazos, me encantó. Pero por acá hay una pregunta del profe Paul Uribe, que muy hermosa charla. Gracias a todos por tan especial tema, el cual debería socializarse nuevamente en todas las sedes de la universidad. Ahí ya nos puso en problemas, porque esta es una iniciativa de las maestrías y hace también parte de nuestro plan de desarrollo profesoral, pero igual es un tema interesante que nos ha tocado a todos y desde luego si nosotros podemos, digamos, articular o llevarlo a otras instancias para que esto sea parte de un plan de formación docente que involucre a todos en la universidad, desde luego que estaríamos atentas a colaborar y de pronto hacer los contactos con nuestros conferencistas. Y por aquí está la pregunta que estaba pendiente. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para desarrollar y mejorar Power Skills en el entorno laboral? Nos pregunta un profe. Entonces, Juan Carlos, le doy la palabra. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es la pregunta? No la escuché bien. Disculpe. El profe dice, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para desarrollar y mejorar Power Skills en el entorno laboral? Bueno, lo primero que debemos hacer siempre es mirar hacia arriba, o sea, mirar hacia nuestra cultura. ¿En qué cultura organizacional estamos viviendo? Respondernos a qué tipo de organización queremos ser y respondernos a qué tipo de organización queremos dejar, qué tipo de organización queremos dejar. Porque es importante responder a estas dos preguntas. ¿Qué tipo de organización queremos ser y qué tipo de organización queremos dejar? Porque esas Power Skills de las que nos habla el compañero están directamente ligadas a esto. Fíjense, yo nunca he disociado el proceso de selección de personas desde el Departamento de Gestión de Personas de la estrategia y de la cultura organizacional. Nosotros debemos definir de una manera muy clara, y la estrategia empieza por aquí, si no estaríamos hablando de tácticas, debemos definir cuál es nuestro propósito como organización, o sea, qué queremos ser, qué organización queremos dejar, cuál es el legado que queremos dejar. Debemos definir qué estilo de liderazgo queremos implementar, por qué estilo de liderazgo apostamos dentro de la compañía, qué modelos de relación, o sea, cómo queremos relacionarnos, cómo queremos comunicarnos con nuestros colaboradores internos y externos desde la organización y cuáles son los parámetros que vamos a implementar desde el Departamento de Gestión de Personas, o llamado también Recursos Humanos, para que todo esto que anteriormente he mencionado suceda. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas Power Skills irán directamente asociadas o estarán directamente ligadas a el tipo de organización que quiero ser, el tipo de organización que quiero dejar, el modelo, el estilo de liderazgo que voy a implementar, los modelos de relación, comunicación que voy a desarrollar. Este es el punto de partida de nuestra estrategia. No podemos hablar de Power Skills si no hemos definido previamente estos 3 elementos, o sea, 4 elementos: cultura, propósito, estilo de liderazgo, modelos de relación. Porque a partir de ahí, la estrategia nace de los equipos de gestión de personas y gira en torno a estas 3, 4 variables anteriores. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, seguimos. Aquí nos dice Diana Guzmán, gracias por concientizar nuestro ser la mañana de hoy. Muy bonito el mensaje. Muchísimas gracias, compañeros, por los mensajes. Qué enseñanza tan profunda nos ha regalado el doctor Joan Carles. Muchas gracias.
Aquí seguimos invitando a que por favor nos diligencien la asistencia y nos dice Dianis Bracho, me gusta la sencillez del expositor, felicitaciones. O sea, Gracias. lo transmites. Muchísimas gracias. Dice el profe Henry, cordial saludo a esta presentación que ha grabado, sí señor. El material, no sé si el conferencista nos quiera compartir su presentación, Sí. pero la grabación sí queda. Puedo Con mucho compartir gusto el material compartimos con la usted. grabación. Ujú. Muchísimas gracias. Bueno, es importante diligenciar la asistencia. Bueno, por aquí hay otra pregunta y ¿qué medidas se pueden tomar para garantizar que los líderes sean efectivos y éticos en su comportamiento? Del profesor Julio César Montoya desde Palmira. Bueno, la respuesta está muy cercana a la respuesta anterior, ¿no? Quiero decir, a veces esperamos de los líderes lo que nosotros desde la organización no hemos sido capaces de trasladarles. Por tanto, el punto de partida es este, es la cultura organizacional, ¿no? Es decir, no podemos construir una organización por departamentos y que cada departamento liderado por personas distintas respire una cultura distinta. O sea, hay un punto de partida, hay esa brújula, hay ese faro que es la cultura organizacional y las 4 variables que les contaba que se desprenden de ella, que nos marcan no solo el estilo de liderazgo que debemos implementar, nos marcan el perfil de líder al que debemos contratar. O sea, se va a producir mucho ruido en nuestra organización si la cultura va por un lugar y el líder va por otro. Por eso para mí es tan relevante en esa especie de match-up, o sea, de trabajo tan estratégico, implicar a los equipos de selección y de gestión de personas. No puede ser que la cultura vaya por un lugar y el equipo de selección de personas vaya por otro, porque esto va a generar ruidos dentro de la organización. Espero haber respondido. Bueno, acá nos dice profe Andrés Rivero, nos dice muchas gracias por esta interesante reflexión del doctor. Dice Margarita, bueno, esta vez pasamos, invitamos. Estimado doctor, ¿cómo podríamos aprovechar la inteligencia artificial para el fortalecimiento de competencias blandas en los estudiantes? Nos dice el profesor Oscar Mauricio Tejada, desde Ibagué. Déjeme que responda a esto con una pregunta. No quiero crear un contexto de retórica. ¿Cómo podemos recuperar la inteligencia humana para hacer frente a la inteligencia artificial? Porque no me preocupa la inteligencia artificial. Me preocupa que sigamos contemplando y dándole el valor que tiene a la inteligencia humana. La inteligencia artificial viene a ser una herramienta. Estamos en una especie de revolución industrial. No es más que esto. Esto vuelve a ser muy sencillo y vuelve a ser muy complicado, ¿no? Quiero decir, si repasamos la historia, la tecnología ha ido entrando en nuestras vidas. Y en la mayoría de los casos, la tecnología nos ha ayudado y nos ha permitido avanzar. Pero nunca hemos obviado que este avance de la mano de la tecnología solo es posible si no dejamos de lado la inteligencia humana. Listo, bueno, ahorita sí ya como las 2 últimas. Dice el profe Pablo Uribe, que fue quien hizo una pregunta hace un ratico, dice, muchas gracias por la respuesta, muy interesante tener en cuenta la definición de gerencia, cultura y el modelo de desarrollo de nuestros colaboradores. Y ahora sí, la última pregunta, nos dice el profesor Henry, una pregunta, ¿cree usted que las Power Skills obedecen a un tema de moda o que quedan para garantizar la competitividad empresarial? No creo que obedezcan. A veces nos llenamos la boca de palabras, ¿no? Power skills, soft skills, hard skills, red skills, up skills, ¿no? Y en realidad lo único que estamos buscando, y esto está muy bien, es sumarle nuevas habilidades, sumar nuevas habilidades en el profesional
para que el profesional, de algún modo, se incorpore o evolucione en el mundo profesional con absolutas garantías. No creo que sea una moda y, es más, creo que es necesario. Luego podemos ponerle la etiqueta que queramos ponerle. Hacemos muy bien lo de poner etiquetas, ¿no? Entonces, no creo que sea una moda. Evidentemente estoy en esa línea, pero lo que no comparto es que la obsesión por ciertas skills nos haga perder de vista aquello intrínseco al ser humano que hemos ido perdiendo de vista. Y que es tan importante o más que el hecho de ir incorporando estas skills. Pongo un ejemplo. Y esta es una buena noticia. El otro día un consultor y conferencista amigo me dijo, te voy a dar una buena noticia, ¿no? Él precisamente es experto en inteligencia artificial, ¿no? Y en NPS, ¿no? Él me decía, hablábamos ayer que fue festivo en España, hablábamos un momento por la mañana y me decía, te voy a dar una buena noticia. Hay 455 millones de personas que han dejado de estar en las redes sociales. Si valoramos las redes sociales en el concepto de una tecnología, bueno, hemos visto que las redes sociales nos han ayudado muchísimo a, por ejemplo, encontrarnos en el mundo personal o en el ámbito personal, a encontrarnos con personas con las que a lo mejor hacía años que no teníamos o no manteníamos un contacto. Hemos recuperado contactos, ¿no? También es cierto que en el mundo empresarial las redes sociales y sobre todo en el ámbito en el que yo me desarrollo, que es el de las marcas, la comunicación y el marketing, nos ayudan a hacer, a través de procesos de social listening, nos ayudan a aprender sobre el comportamiento de ciertos consumidores versus ciertas marcas de un modo que antes no podíamos. Esta es la valoración tecnológica o en un contexto tecnológico que hago de las redes sociales, ¿no? Pero también es cierto que las redes sociales nos han llevado a vivir en una realidad paralela a la realidad en la que veníamos desarrollando, que nos ha traído grandes problemas. Sigo poniendo ejemplos. En el momento de la pandemia, que esto afectó a todo el mundo, a todo el planeta, y que por primera vez nos encontramos en una situación que afecta por igual absolutamente a todas las personas del planeta, el mayor aumento de personas en redes sociales se dio entre los chicos y chicas, adolescentes, preadolescentes, entre los 12 y los 16 años. Este fue el mayor aumento, se dio ahí, en esa capa de la sociedad, en ese target group que diríamos. Es curioso cómo, pasada la pandemia, el mayor número de suicidios se ha dado también en ese colectivo. Porque les hemos vendido o hemos permitido que a través de las redes sociales, no les hemos enseñado que a través de las redes sociales se ha vendido una realidad paralela que cuando salimos al mundo real no es tal, y esto genera frustración, depresión y hasta suicidios. Estamos viendo en España cómo se están produciendo violaciones entre chicos y chicas, chicos a chicas, de entre los 12 y los 14 años, ¿no? Producto de lo que estamos viviendo producto de los mensajes que estamos viviendo a través de algunas de las redes sociales, producto incluso del consumo de la pornografía a través de las redes sociales. Claro, si lo valoro tecnológicamente hablando, esto nos ha permitido avanzar en muchos aspectos. Si lo valoro socialmente hablando, es donde creo que no podemos poner o dejarlo todo a merced de la inteligencia artificial. O sea, es importante que en este contexto, para responder a la pregunta sobre lo que se preguntaba en relación a la inteligencia artificial, no perdamos de vista que lo relevante aquí es la inteligencia humana, ¿no? Si aplicamos la inteligencia humana a las redes sociales, aprenderemos sobre el uso correcto de las redes sociales. Promoveremos
el uso correcto de las redes sociales. El problema viene cuando lo dejamos todo a merced de la tecnología y nos olvidamos de nuestra responsabilidad que tenemos como seres humanos, que está en no dejar atrás ciertos rasgos que son los que nos hacen humanos, no dejar atrás ciertos valores que son los que nos hacen humanos. Y ahí es donde hemos de seguir trabajando. Las universidades, las escuelas de negocios, skills, sí. Valores, rasgos y valores intrínsecos al ser humano también deberían estar en el sílabus de todos y cada uno de los programas universitarios, en escuelas de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si he conseguido responder y crear el contexto adecuado y respetuoso a la vez para poder, bueno, dar respuesta a lo que planteaba el compañero. Sí, señor, muchísimas gracias, doctor Joan Carles. Bueno, muy interesante la conferencia. Ya teníamos programado hasta las 9 de la mañana y ya nos van a dar las 10 de la mañana porque todos están participando de una manera muy activa. Y doctor, realmente le agradecemos mucho este espacio que ha sido tan enriquecedor, tanto como profesionales como personas principalmente, y pues que día a día tenemos este desempeño en nuestros roles de liderazgo, y qué bueno poder contar desde esta perspectiva que muchas veces se nos olvida detenernos a ver al compañero, ¿no? Analizar la situación y, por supuesto, a tocar las fibras desde los liderazgos para que los demás compañeros de trabajo, para que los colaboradores también se motiven y se comprometan con las diferentes actividades en pro de los objetivos organizacionales. Muchísimas gracias a usted y muchas gracias a todos nuestros asistentes por participar el día de hoy, y los esperamos en nuestra próxima conferencia. Estaremos enviando a través de sus correos electrónicos el enlace de conexión para que nos acompañe. Gracias a ustedes, ha sido un verdadero honor. Estoy a su disposición para lo que necesiten, de verdad. Pueden encontrarme en LinkedIn y estaré encantado de responder, de conectarme, de lo que ustedes precisen. Y muy importante, y usted lo dijo ahora, si conseguimos grandes personas, conseguiremos grandes profesionales. Así es, sí, señor. Bueno, entonces muchas gracias a todos, muchas gracias especialmente a usted, doctor Carles, y bueno, nos vemos en un próximo encuentro para que, bueno, ya todos puedan continuar con el resto de actividades planeadas en sus agendas el día de hoy. Muchísimas gracias para todos. Feliz y bendecido día. Feliz jueves para todos. Muchas gracias, feliz día para todos.